tardes a todos los participantes, buenas tardes a todo el personal Asís Especialización. Gracias por la invitación. Vamos a continuar ahora en la segunda unidad, no olvidando que estamos llevando ese diplomado desde el inicio, desde cómo básicamente nosotros vamos a ir comprendiendo cuál es la función respiratoria, cuáles son los volúmenes de corriente de nuestro bebé, en lo normal en un adulto, vamos a identificar cuáles son los parámetros. Todo ello va en concierne en un proceso que nosotros necesitamos ir desde lo más básico hacia lo más general y completo. Y que ustedes pues lo van a complementar en el taller el día de mañana con la magíster Gina Casquero, que ya lo mencionó, la magíster Zoila Cárdenas es buenísima en el área de ventilación mecánica. Entonces vamos a continuar con los objetivos y los principios físicos que acontecen en la ventilación mecánica. Como nosotros ya hemos visto, hemos comprendido, entendido que todo paciente que llega a la vida extrauterina, especialmente los bebés prematuros, que son aquellos que inmaduramente a nivel del sistema respiratorio afrontan un problema que no es grave, pero sí de alta complejidad, porque son aquellos que ingresan necesariamente necesita un apoyo ventilatorio. ¿De qué fase? Desde la fase 4 hasta el mínimo, la fase 1, en las cuales ya se va destetando, pero no necesariamente el destete es inmediato. El destete puede durar 5 o 6 meses, depende cómo el bebé va desarrollándose en la unidad. Esa ventilación mecánica tiene objetivos dentro de los cuales son fisiológicos. Primero, que debemos de mantener, debemos de normalizar, además también manipular el intercambio gaseoso, proporcionar una ventilación adecuada o al nivel elegido. Además que todo ello, ¿qué es lo que nuestro objetivo en un apoyo ventilatorio? Mejorar la oxigenación arterial, incrementar el volumen pulmonar, abrir y distender la vía aérea y además los alveolos, porque en los alveolos, si recordamos nosotros en la parte anatómica, decíamos nosotros en los primeros inicios que en los alveolos se daba el intercambio gaseoso. Inclusive en el módulo anterior les explicaba y mencionaba cómo era el proceso embrionario en las cuales se desarrolla el pulmón del bebé. Sabíamos nosotros que el pulmón completaba su desarrollo. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad completaba el pulmón su desarrollo? Ahora lo van a responder ustedes a través del chat. Además que dentro de los objetivos es aumentar la capacidad residual funcional y reducir el trabajo respiratorio, porque si mi bebé aumenta el trabajo respiratorio, quiere decir que va a aumentar el consumo metabólico. Sus reservas con las cuales él nace, que son proporcionados de su mamá durante todo el periodo gestacional, mi bebé si hace un distrés respiratorio por diferentes motivos, quizás una asfixia neonatal, de repente un circular doble, algún trauma obstétrico que haya pasado a través del parto. Entonces, mi paciente va a tener la necesidad de un apoyo ventilatorio. Y al tener la necesidad, pues mi bebé se va a mostrar con distrés, se va a mostrar tiraje, se va a mostrar aleteo nasal, vamos a tener una escala de Silverman totalmente mínima, y es ahí donde mi paciente necesita un apoyo ventilador. Y lo que nosotros requerimos con una ventilación mecánica es que ese trabajo respiratorio disminuya, porque si aumenta, mi bebé incrementa el esfuerzo que hace por compensar lo que le falta, ocasiona también problemas secundarios, como por ejemplo una hipoglicemia, como por ejemplo además una hipotermia. Y la hipoglicemia, como sabemos, tiene una afectación directamente a nivel cerebral. Ya empezaron a responder hasta qué edad completaba el desarrollo pulmonar. Los estoy observando aquí colegas. Ya, mientras va respondiendo ustedes, van recordando, vamos a continuar. Como también tenemos objetivos clínicos en las cuales nosotros vamos a poder evidenciar que mejora la hipoxemia, corrige la acidosis respiratoria, alivia la disnea, alivia el disconfort.
Prevenir o quitar atelectasias, que son problemas consecuentes muy comunes cuando nuestro paciente está hospitalizado y recibe una ventilación invasiva. Revertir la fatiga de los músculos respiratorios, permitir además la sedación y el bloqueo. ¿Por qué la sedación? Porque hay algunos pacientes que necesitan un mayor acople al ventilador mecánico. Son aquellos en las cuales de repente por estar despiertos no logran tener una buena comunicación con una ventilación mecánica. Es por ello que necesitan una sedación, como por ejemplo en aquellos pacientes con hipertensión persistente pulmonar. Son aquellos que sí o sí necesitan una sedación porque son muy lábiles a la manipulación. Y cuando uno los manipula, pues inmediatamente pierde el acople al ventilador mecánico. Disminuir el volumen de oxígeno a nivel sistémico y a nivel miocárdico. Y reducir la presión intracraneana. ¿Y por qué es importante reducir la presión intracraneana? Porque, como sabemos nosotros en los bebés prematuros, aumenta esta presión debido a múltiples factores, como por ejemplo, excesiva manipulación, toxicidad a nivel del consumo de oxígeno innecesario. De repente mi paciente está saturando 98 y tiene un frío de 80%. Entonces, inmediatamente yo tengo que ir disminuyendo, porque sé que mi paciente tiene un rango de saturación de oxígeno que va a ir acorde a su edad gestacional. Y estabilizar la pared torácica para nosotros poder observar los mecanismos de los músculos respiratorios. A ver, colegas, no veo en el chat que me respondan hasta qué edad completaba el desarrollo pulmonar. A ver, chicas, no creo que se hayan olvidado, hayan dejado de revisar. Y esto generalmente preocupa un poco porque es algo casi básico que nosotros debemos de saber. 34 semanas. ¿Quién da más? Y me voy a centrar aquí porque esto parece ser básico, pero es importante que nosotros lo conozcamos, porque si yo conozco y sé cuál es el desarrollo embrionario del pulmón, yo voy a saber por qué yo estoy recibiendo un bebé de 30 semanas, qué tipo de atención le voy a brindar, qué tipo de ventilación le voy a brindar. ¿Será igual brindar un apoyo ventilatorio a un bebé de 28 semanas que a un bebé de 34 semanas? No es igual. Cada uno tiene características peculiares que son totalmente diferentes, pero que van en relación al desarrollo de la funcionalidad. Decíamos nosotros, y que quede claro que el desarrollo pulmonar embrionario terminaba a los 8 años de edad y la última etapa era el desarrollo alveolar o sacular, colega. ¿Ya? ¿Ok? A partir de ahora, entonces no vamos a dejar de recordar. Y dentro de los principios físicos de la ventilación mecánica, en las cuales nosotros vamos a poder observar que un respirador es un generador de presión. ¿De qué tipo de presión? Positiva a nivel de la vía aérea durante la inspiración para poder suplir la fase activa del ciclo respiratorio. Entonces, a esta fuerza, sí, a los 8 años de edad completa el desarrollo en la etapa alveolar o etapa sacular. A esta fuerza se le opone otra que depende de la resistencia al flujo del árbol traqueobronquial y de la resistencia elástica del parénquima pulmonar. Eh, Quizás un poco están confundiendo cuando hablamos nosotros de la síntesis de neumocito tipo 2, sí mencionamos que se da a partir de las 32 semanas, se da la producción entre las 28 y 30 semanas y a partir de las 32 ya se da la síntesis. Entonces de repente se confunde un poquito ello, pero lo que estaba mencionando yo era, ¿se acuerdan las etapas del desarrollo embrionario pulmonar? Y mencionábamos que cómo iba evolucionando el tipo de tejido, cómo iba incrementando la circulación pulmonar, cómo iba incrementando las arteriolas, cómo iba desarrollándose además los bronquios, los sacos alveolares y en la última etapa
ya nosotros vemos la etapa alveolar o sacular que termina a los 8 años de edad. Dentro de los principios básicos de la ventilación mecánica, tenemos que tener en cuenta aquellos volúmenes y capacidades, y lo vamos a ver de manera general en una persona adulta. La capacidad pulmonar total es de 5.800 mililitros. Esa capacidad pulmonar total está comprendida ¿por quién? Por la capacidad vital y por el volumen residual. Esta capacidad vital está comprendida por la capacidad inspiratoria y parte además de la capacidad funcional residual. Esta capacidad inspiratoria también parte de o tiene como componentes al volumen de reserva inspiratoria, que es 3.000 mililitros, y el volumen corriente de 450 a 550 mililitros. Y la capacidad funcional residual, que abarca el volumen de reserva inspiratoria, que es 1.100 mililitros, y el volumen residual 1.200 mililitros. Entonces nosotros aquí vamos a ver el volumen de la capacidad más la capacidad residual funcional y vemos que todo ello concierne a lo que es la presión, a cómo se va a dar desde la inspiración, cómo hay un pico, hay una meseta, que lo vamos a ver más adelante, y cómo además una vez que realizamos nosotros la inspiración, al momento de llegar nosotros a la meseta y hacer la expiración, queda un volumen residual inspiratorio porque tiene que de nuevo continuar el ciclo. Entonces no se queda totalmente vacío nuestro pulmón, sino que todo ello es una dinámica. Queda de todas maneras un pequeño volumen residual en las cuales permite de nuevo iniciar el ciclo inspiración y expiración. La distensibilidad también es otro de los principios que son básicos en una ventilación mecánica, donde nosotros vamos a ver aquí que esta distensibilidad tiene relación entre la presión que realiza y que disminuye lo que es el volumen. La presión en aumento mantiene el volumen y cuando disminuye, entonces nosotros vemos que ya se va perdiendo esa distensibilidad. Es como si infláramos un globito, lo inflamos y luego cuando nosotros vemos que está perdiendo el volumen, entonces ahí se pierde la presión. La resistencia, además, también vemos nosotros que es la presión y el flujo. Vemos que todo el volumen va a depender de cómo ingresa la cantidad de flujo y que además la compliance es igual al volumen entre la presión y que la presión va a derivarse entre el volumen y la compliance más el flujo por la resistencia. Esa es una ecuación de movimiento del gas en una ventilación mecánica, cómo va ingresando el gas hacia la vía respiratoria de mi paciente. Este es un esquema general de un respirador. Vemos aquí la fuente de gas, aire, oxígeno, porque sabemos que tiene mezcladores. Luego nosotros tenemos aquí el humidificador, nuestro calefactor, que va a permitir que el aire llegue humedecido, temperado, directamente hacia la vía aérea. Tenemos aquí el sensor de flujo, que es aquel que va a medir el volumen expirado, y el sistema de control. Entonces vemos nosotros que el ventilador con el humidificador y aquí en el sistema de control llegan hacia los pulmones de mi paciente. La ventilación tiene como objetivo primario la excreción de CO2. Y la relación entre el espacio muerto al volumen corriente siempre va a ser de 0.33. En cambio, la oxigenación va a depender del balance entre la circulación capilar pulmonar y la capacidad de los alvéolos para mantenerse inflados en estado de oxigenación. El espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar son aquellos factores que van a incidir sobre la oxigenación.
En una respiración normal, nosotros vamos a observar estas curvas, vamos a observar que va a depender de la presión del ambiente, inspiración, presión negativa de la vía aérea y expiración, porque es una presión positiva de la vía aérea. En cuanto al estímulo respiratorio, vemos también que se va a ir definido en una ventilación alveolar adecuada. Quiere decir en una presión del oxígeno que es detectado por los quimiorreceptores del cuerpo carótido y el arco aórtico. Además que el pH que van a detectar los quimiorreceptores van a ser directamente del tallo, del centro de la respiración del bulbo raquídeo. Cuando los alvéolos están abiertos, entonces quiere decir que hay una tensión de superficie de surfactante. Hay mayor elasticidad de los tejidos intersticiales. Y el movimiento mecánico de la caja torácica y los pulmones van a ser llevados o realizados a través del diafragma y a través de los músculos accesorios. La ventilación mecánica, como sabemos, consiste en producir tanto la inspiración por medio de una presión positiva, mientras que la expiración se produce espontáneamente en forma pasiva. Entonces aquí vemos la presión del ambiente, vemos la inspiración y la expiración. ¿Cómo se genera esta fuerza inspiratoria? Fisiológicamente, la fuerza de la contracción muscular durante la inspiración hace que la caja torácica aumente de volumen. Vemos cómo se distiende la caja torácica y establece en ese momento una gradiente de presión que se da entre ambos pulmones, que va a ser suficiente para causar el influjo de aire hacia los pulmones. Entonces se distiende la caja torácica, se establece una gradiente de presión y directamente va dirigido este aire hacia los pulmones. Y se han desarrollado para ello dos modelos. El primero de ellos, el de presión negativa extratorácica y la presión positiva intrapulmonar. Tenemos además ventiladores de presión negativa, que son aquellos que se desarrollaron o fueron creados en 1928. Estos fueron conocidos como tanques de respiración corpórea o pulmón de acero. Funcionaban generando una presión negativa en el cilindro, donde se producía una presión subatmosférica alrededor del tórax y la presión negativa sobre el abdomen que causaba secuestro abdominal de sangre. Los ventiladores de presión positiva fueron descritos por Berzelius en 1555. Este fue tomado en cuenta hasta 1955. Los de primera generación se caracterizaban por los mecanismos neumáticamente controlados. Los de segunda generación ya se incorporó aquella tecnología que era electrónica análoga a sus elementos de control. Y el de tercera generación era el microprocesador. En cuanto a las variaciones de control, vemos que estas van a tener una función en la mecánica de la respiración, porque va a medir volumen, va a medir presión, va a medir fijo. Los ventiladores que nosotros tenemos hoy en día son aquellos que vienen con controladores de volumen, controladores de presión y controladores de flujo. Un ventilador puede ser capaz de controlar más de una variable, pero no todas al mismo tiempo. Es decir, que un ventilador mecánico nos va a determinar volumen, presión y flujo, pero no todas al mismo tiempo. Los controladores de presión, nosotros podemos ver aquí que el volumen y el flujo van a variar necesariamente para alcanzar el nivel de la presión que se ha determinado y que de ello va a depender de las propiedades de la distensibilidad pulmonar y torácica y además de la resistencia de la vía aérea. A mayor distensibilidad, a mayor cuanto se distiende el pulmón, va a haber un mayor volumen alcanzado. Es decir, como si yo estiro mi bolsa y me entra más cosas, ¿no? Y si a menor distensibilidad, entonces va a ser menor volumen alcanzado.
En los controladores de volumen vemos que la presión es variable y es la que va a depender de las características del pulmón o de la caja torácica. Los controladores de flujo son aquellos que mantienen el volumen, mantienen el flujo constante y lo que varía es la presión. Las variaciones de fase, nosotros vamos a determinar. La licenciada Sandra Zapata no me escucha bien. ¿Los demás me escuchan bien o hay algún problema con la señal? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí se escucha bien, doctora. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Ya, ya. De repente es la señal de nuestra colega, ¿no? Ya, entonces hablamos de las variaciones de fase. En las variaciones de fase nosotros vamos a poder saber de cómo se va desde la inspiración a la expiración y de la expiración, inspiración y viceversa. Entonces, hablamos sobre una transición de la expiración a la inspiración. ¿Cómo se da la inspiración? Y también cómo es la transición de la inspiración a la expiración y cómo termina la expiración. Estas variables son de presión, de flujo y volumen, son medidas y además son utilizadas para poder iniciar, mantener y cerrar en cada fase. Las variables de cada fase, todos los modos ventilatorios tienen presión, flujo, volumen y tiempo inspiratorio. Entonces, además, va a depender también de qué fase se está utilizando, si es una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La transición de la expiración a la inspiración, acá tiene que ver lo que es la variable de gatillo o lo que llamamos el trigger. Es el medio en el que el ventilador utiliza para iniciar la siguiente inspiración. Si es un ventilador con tiempo como variable, entonces el ventilador inicia una respiración de acuerdo con una frecuencia respiratoria prefijada, ¿no? En el ventilador se fija cuánto de frecuencia de respiración se le va a programar, por ejemplo, 40 o 45, que va a ir en acorde a lo que el bebé también va a ir respirando espontáneamente. En lo que es la presión como variable, ya se siente una caída en la presión basal, que es el esfuerzo respiratorio del paciente, e inicia la respiración independientemente de la frecuencia respiratoria. Y el flujo como variable, el flujo continua de fondo está disponible para el paciente. Es decir, que conforme el paciente inicia el esfuerzo, el ventilador siente una pérdida de flujo e inicia una respiración. La sensibilidad determina el esfuerzo necesario del paciente para poder iniciar una respiración. Este es programable, como por ejemplo, el ventilador que tiene presión como variable, el nivel de sensibilidad es de 0.5 a 20 centímetros de agua. Si se ajusta en menos de 1 centímetro de agua, el paciente tendrá que llevar la presión de todas las vías aéreas de 1 centímetro de agua por debajo de la presión. La inspiración, la fase inspiratoria termina cuando se alcanza el valor prefijado como control, pero puede terminar además prematuramente si se alcanza el valor prefijado como un límite antes de que se termine el tiempo inspiratorio. Y la ventilación pulmonar nosotros lo vamos a basar en conceptos básicos como por ejemplo los tipos de respiración y los modos de ventilación. En los tipos de respiración tenemos respiración controlada, asistida y espontánea. Controlada porque va a liberar una presión, volumen o flujo de acuerdo a lo prefijado en el ventilador. Se proporciona además en total de toda la respiración. En el tipo de respiración asistida, acá se inicia cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente llega al punto de sensibilidad y dispara una respiración con los parámetros programados. El tipo de respiración espontánea, eso se realiza a demanda del paciente. El flujo y el volumen son determinados por el esfuerzo respiratorio.
Y la respiración acaba cuando la demanda del paciente lo finaliza. Todos estos principios básicos van además a permitir realizarse en situaciones en las que está por distintos motivos patológicos, no cumplen con aquellos objetivos fisiológicos que son propios del paciente y de la ventilación mecánica. Pero sin embargo, a la presión positiva que genera el respirador durante la inspiración, para suplir la fase activa del ciclo respiratorio, se opone otra dependiente de la resistencia al flujo aéreo del árbol traqueobronquial o la presión resistiva. La resistencia elástica del parénquima pulmonar, de modo que la presión resistiva depende del flujo y de la resistencia de las vías aéreas. Entonces aquí tenemos la presión resistiva y tenemos aquí el flujo por la resistencia. Tenemos aquí la presión del parénquima, va a depender de la distensibilidad que ofrece el parénquima pulmonar al llenado o a la compliance. Con lo cual la presión total será la suma de la presión resistiva y de la presión parenquimal. En el ciclo ventilatorio del ventilador se distinguen tres fases. El cambio de fase se realiza por un mecanismo de ciclado y que depende del tipo de respirador. La insuflación es uno de las consideraciones que se necesita para poder determinar, identificar si la presión que se ha ejercido sobre el volumen de gas y tras la apertura de la válvula inspiratoria lo moviliza insuflando en el pulmón con un volumen corriente, pero apenas de un gradiente de la presión entre los alvéolos y el flujo inspiratorio. Entonces aquí tenemos nosotros la insuflación. Cuando ni bien se da la inspiración, vemos cómo hay esa distancia entre la inspiración y alcanza lo que es el pico, alcanza lo que es la meseta. La meseta es el gas introducido en las cuales se mantiene durante un tiempo regular, que es lo que denominamos una pausa inspiratoria, en el interior del pulmón para facilitar su distribución por unidades alveolares. La presión medida en la vía aérea o presión meseta corresponde a la presión alveolar y va a depender de la compliance del pulmón. La deflación se inicia con la apertura de la válvula expiratoria y ocurre de forma pasiva, dependiendo solo de la retracción, solo de la elasticidad del pulmón insuflado. Los respiradores incorporan una válvula que puede mantener una presión positiva al final de la expiración o una PEP. Aquí nosotros vemos la presión del inflado, vemos el volumen pulmonar. Vemos aquí la presión de la inflación. Vemos que la deflación es la que casi todo tiene acá sombreado, todo azul. Y vemos aquí en lo que es inflación, vemos aquí lo que hemos mencionado. Aquí de todas maneras estamos observando la insuflación, determinamos una pausa, una expiración. Luego también observamos que aquí podemos observar una presión pico, lo que es una presión de pausa o un PEP. En el ventilador hay algunos parámetros o variables de control que van a producir la inspiración, el flujo de la presión y unos parámetros que provocan el cambio de inspiración y expiración y viceversa. Entonces aquí nosotros vemos cómo se da el flujo, cómo es la presión, el trigger por presión y el comienzo del esfuerzo inspiratorio. Dentro de estos tres consideraciones también encontramos el trigger porque es un mecanismo con distinto grado de sensibilidad que se activa para iniciar el flujo del gas inspiratorio. El límite.
gobierna el flujo de gas y permanece constante durante la inspiración. El ciclado. El tipo de ciclado interviene en el inicio de la fase de expiración. Para ello, los respiradores, un momentito, vamos a dejarle pasar, por favor. Ya, el ciclado, hablábamos que el tipo de ciclado va a intervenir en el inicio de la fase de la expiración. Para ello, los respiradores van a incorporar un sensor ajustado a unos valores específicos en la presión, el volumen, flujo o tiempo. El funcionamiento del respirador, vamos a ver que este respirador va a depender además de no solamente estar armado, sino también verificar si está funcionando. El ciclado del respirador va a depender de la secuencia de apertura y de cierre de las válvulas inspiratorias y expiratorias. La apertura de la válvula inspiratoria puede ser programada de antemano según la frecuencia respiratoria, que además se establece dentro de los parámetros del respirador. Este es el caso de una ventilación controlada. Vemos ahí el ventilador, vemos el aire expirado al medio ambiente, la válvula expiratoria, la vía expiratoria, la temperatura y las vías inspiratorias. Aquí también tenemos unas pequeñas imágenes en las cuales vamos a ver cómo se da una insuflación, una pausa, una expiración. Vemos además la simetría que hay en ambos ejemplos de curvas. Vemos aquí dos ejemplos muy distintos. Vemos aquí un PEP, vemos aquí lo que es la meseta, lo que es la pausa. La válvula inspiratoria también regula la velocidad del flujo inspiratorio mediante la mayor o menor abertura del orificio de salida de la mezcla de gases. El microprocesador calcula el flujo necesario para aplicar el volumen corriente en el tiempo programado. El final de la inspiración con el consiguiente cierra la válvula inspiratoria y apertura la válvula expiratoria. Suele estar ciclados por tiempo, pero esto ocurre cuando finaliza el tiempo inspiratorio calculado por el microprocesador. A partir de la frecuencia respiratoria y de la relación de la duración entre inspiración y expiración, va a ser de esta forma. Vemos nosotros aquí el ventilador, vemos la humidificación activa, lo que nosotros llamamos el calefactor. Vemos que este ventilador tiene filtro, la rama inspiratoria y la expiratoria. El cierre de la válvula inspiratoria está ciclada por presión, es decir, por respiradores barométricos o manométricos, y se programa la presión. O por el flujo, como de respiradores volumétricos, se programa el volumen que se efectúa a un tiempo determinado. Es decir, que la inspiración termina cuando se realiza un valor de presión o de flujo. La apertura de la válvula expiratoria inicia la expiración, permitiendo el vaciado pulmonar. En esa válvula expiratoria vamos a ver contenido además el mecanismo de la presión positiva al final de la expiración, es decir, el PEP. Cuando se aplica el PEP, la válvula expiratoria se cierra cuando la presión en vía ejercida está en descenso durante la expiración y llega al nivel de la presión positiva al final de la expiración y manteniendo esa presión hasta el final del precio expiratorio. Y los objetivos de la ventilación mecánica son mantener o normalizar el intercambio gaseoso, reducir el trabajo respiratorio e incrementar los alveoles en el volumen pulmonar, abriendo una vía aérea y unos alveolares,
aumentando la capacidad residual e impidiendo el colapso de los alvéolos y cierre de la vía aérea al final de la respiración. En los objetivos clínicos ya casi lo hemos mencionado nosotros en la primera diapositiva. La relación entre la física y la ventilación son evidentes. Los desplazamientos de gas durante la ventilación se producen siempre en respuesta a gradientes de presión, sean estos generados como consecuencia de lo contrario de los músculos respiratorios o como consecuencia de la acción del respirador. El sistema respiratorio, por su parte, opone tres resistencias al desplazamiento del aire hacia y desde su interior. La resistencia elástica de los pulmones y la capacidad de la pared torácica. Vemos aquí que esto aplica al caso del sistema respiratorio la ley de Hooke, que esta se va a dar a través de estructuras elásticas y que podría enunciarse como el cambio de presión, que es de manera proporcional, y el cambio de volumen. La resistencia friccional al flujo de gas a través de las vías aéreas obedece a la ley de Habe y Poseuil, que en aplicación al caso del sistema respiratorio establecen en presencia de flujo inspiratorio o expiratorio el gradiente de presión, tanto entre ambos extremos de las vías aéreas, y es proporcional este valor de flujo como unidades de volumen desplazado por una unidad de tiempo. Como tercero, la resistencia a la deformación de los tejidos pulmonares y de la pared torácica se llama inertancia. Esta presión necesaria para superar las fuerzas de inercia opuestas por los tejidos pulmonares y de la pared torácica. Se incrementa progresivamente la frecuencia respiratoria. Así como también los principales objetivos de la ventilación mecánica son tres, nosotros también vamos a mencionar que a nivel local, a nivel sistémico, se van a percibir aquellos estímulos y luego se va a dar respuesta inflamatoria aguda. Los objetivos con la finalidad de mejorar el proceso fisiológico tenemos que para dar aporte o regular el intercambio gaseoso pulmonar, en este caso no se puede para movilizar la ventilación alveolar y o para lograr y mantener un nivel de oxigenación arterial aceptable. Para aumentar el volumen pulmonar, el fin que se intenta conseguir es la expansión pulmonar y lograr o mantener un aumento de la capacidad residual funcional a través de la presión positiva al final de la expiración. Para reducir o controlar el trabajo respiratorio, vamos a tener en cuenta que debemos tener una intención de poner en reposo los músculos respiratorios que se suscitan en cada situación de riesgo que podría llevar a la pared respiratoria. Los objetivos con una finalidad de mejorar la clínica implican revertir la hipoxemia, es decir, cómo se revierte cuando se aumenta la presión del oxígeno. Se puede alcanzar el objetivo aumentando la ventilación y la oxigenación alveolar, el volumen pulmonar o disminuir el consumo de oxígeno. Revertir la acidosis respiratoria, para ello se debe corregir la acidemia. Prevenir o revertir las atelectasias en situaciones de posoperatorio o en presencia de enfermedades neuromusculares donde hay riesgo de insuflación pulmonar cuando se da de manera incompleta. Esta es una imagen de una atelectasia a nivel pulmonar. Revertir la fatiga de los músculos respiratorios mediante el reposo de los músculos respiratorios va además permitir la sedación, permitir el bloqueo neuromuscular en los procesos quirúrgicos.
Disminuir el consumo de oxígeno sistémico o miocárdico, como por ejemplo en el shock cardiogénico o en el síndrome de distrés respiratoria, cuando el trabajo respiratorio u otro esfuerzo físico disminuyen el aporte de oxígeno al corazón y que ya se encuentra totalmente comprometido. Disminuir la presión intracraneana a través de la hiperventilación controlada para producir una vasoconstricción cerebral y de esta forma disminuir la promoción de lo que es la presión intracraneana. Estabilizar la pared torácica además nos va a permitir proveer una adecuada ventilación y una adecuada expansión pulmonar en situaciones de trauma torácico severo. ¿Y de qué forma se indica una ventilación mecánica? Pues la principal indicación es cuando el paciente requiere necesidad y está con una patología de una insuficiencia respiratoria, que no responde a la terapéutica conservada. Es decir, que la oxigenoterapia, los broncodilatadores, los antiinflamatorios, la optimización de la función cardíaca o fisioterapia respiratoria, esto va a tener lo que es una relación entre prevenir aquellas insuficiencias respiratorias. La necesidad de la ventilación mecánica invasiva está indicada más por los signos de dificultad respiratoria que en los parámetros de intercambio gaseoso. Se debe valorar principalmente los siguientes criterios. El estado mental. Tengo que yo identificar si mi paciente está agitado, está confundido, tiene un Glasgow menor de 8, tiene un estado de coma, además si tiene un trabajo respiratorio excesivo, tiene taquimia, una frecuencia respiratoria mayor de 35, tirajes, el uso de músculos accesorios, los signos faciales. Además de la fatiga de los músculos inspiratorios, asincronía tóraco-abdominal, el agotamiento general del paciente en la imposibilidad de descanso o sueño. La inestabilidad hemodinámica, en donde vamos a poder observar que la frecuencia cardíaca mayor de 130 minutos o arritmias graves se relacionan directamente con la hipoxemia o con la acidosis. Y esto es nosotros lo que podemos ver ahora en los objetivos y en los principios de la ventilación mecánica. Posteriormente a ello, ya nosotros vamos a poder identificar aquellos parámetros respiratorios, aquella monitorización hemodinámica, qué parámetros podemos encontrar en una ventilación mecánica convencional o en una ventilación mecánica de alta frecuencia, que no son iguales los parámetros. Hay algunos que son similares, pero que cada una de los modos cumple una función distinta de la una a la otra. Entonces, dentro de los objetivos y los principios, más que todo, es poder determinar cuál es el objetivo de la ventilación mecánica y en los principios cómo se va a dar la mecánica respiratoria, pero que va a ser de manera artificial. Si hubiera alguna pregunta, señorita Kelly, o pasamos al siguiente tema. Sí, licenciada Pamela Manchego, puede, señorita Kelly, ¿puede activar el audio a la colega? ¿Cómo están? Buenas tardes. Lo que no me quedó un poco claro es Ujú. lo de la maduración pulmonar. Yo que sepa, de verdad, siempre he creído que eran las 34 semanas.
Por eso no me quedó muy claro. Para ventilación mecánica, o sea, son a las 32 semanas o a las 34. Eso no me quedó específicamente claro. Eso por eso estaba preguntando. Gracias. Ya, con respecto a la maduración pulmonar, es otro tema que también lo vamos a tocar, pero lo voy a mencionar. Cuando hablamos nosotros de los neumocitos empiezan la producción a las 28 semanas. Es diferente mencionar producción que síntesis. Si nosotros decimos producción, empiezan a producir los neumocitos a las 28 semanas, pero a las 32 semanas empieza la síntesis, es decir, el funcionamiento. Entonces, es a las 32 semanas. Entre el 28 empieza la producción y a las 32 ya se da la síntesis del surfactante. A partir de las 32 semanas ya se da. Es por ello que en aquellos bebés mayores de 32 semanas, posiblemente no se suplemente con dosis de surfactante exógena, porque de repente ellos han alcanzado esta maduración y ellos pueden tolerar un CPAP nasal o de repente pueden tolerar también una ventilación mecánica, pero solamente una dosis de surfactante. Pero la producción es a las 28 semanas y la síntesis a las 32 semanas. Y a partir de las 32 semanas ya se da la síntesis, ya se da el funcionamiento de neumocito tipo 2. ¿Qué pasó? ¿Te vas a quedar dormido? Anda a hacer la tarea. No, ¿qué pasó? Señorita Kelly, entonces pasamos al siguiente tema. Ok. Ya, Nelson. Pasamos al siguiente tema, ¿ya? Para complementar.